Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de mi podcast Abriendo mi mente. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la palabra arquetipo. Fue popularizada por el psicólogo suizo Carl Jung en el siglo pasado, en el siglo XX, y proviene del griego arge, que significa principio, origen, y tipos, que significa modelo o forma. Entonces, podemos decir que un arquetipo es un modelo original, es la forma primordial, es como una plantilla. Entonces, un arquetipo puede ser una imagen, un símbolo usado como patrón universal. Y lo importante en este tema es que reside en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de toda la humanidad. Y esto fue comprobado por el mismo Jung con su teoría del inconsciente colectivo. Entonces se pueden manifestar estos arquetipos distintos, se pueden manifestar en mitos, en nuestros sueños. Carl Jung también decía que los arquetipos son, como decía antes, son colectivos, son iguales para todos, son como generales, no son individuales o personales o por grupo familiar, no, es algo que tenemos psíquicamente en común toda la humanidad como estructura psíquica. Y los ejemplos clásicos de arquetipos junguianos pues son la sombra, el héroe, la madre, el sabio o el trickster o embaucador. Entonces todos estos arquetipos, hay muchísimos más, pero los básicos son esos. Entonces todos estos arquetipos están en nosotros. Nosotros los representamos, los desarrollamos, los explotamos en nuestra vida para así evolucionar en conciencia. Los arquetipos se pueden encontrar en la mitología órfica, que son los misterios órficos grecorromanos. También lo encontramos en la astrología, con el significado de los arquetipos de los planetas, de los signos, de las casas. También las casas zodiacales tienen su arquetipo, ¿no? Su representación, su relación. Y estos arquetipos nos permiten comprender mejor nuestras emociones, nuestros comportamientos. Podemos también explorar conflictos internos. Por ejemplo, como un arquetipo se comporta siempre de la misma forma, es un patrón de energía, entonces podemos, entre comillas, predecir el patrón de comportamiento de una persona. También los arquetipos nos sirven para analizar narrativas de literatura, cine, poesía. En el cine y en las expresiones artísticas en general, cómo se desarrolla el inconsciente del artista, un artista real, no esos que se ven por ahí, un artista que baja información de la nube colectiva, pues lo que va a reflejar es ese inconsciente colectivo plasmado en una pintura, plasmado en una poesía, ¿no? También sirven los arquetipos para encontrar significados profundos en la simbología que, por ejemplo, vemos en nuestros sueños. La interpretación de sueños es algo muy personal, extremadamente personal. Sin embargo, hay como patrones establecidos que nos pueden guiar, más o menos dar una idea de lo que puede significar un sueño que tengamos. Y además los arquetipos también nos sirven para trabajar en procesos terapéuticos, procesos de emocionales, por ejemplo, la terapia psicológica o la ayuda con un terapeuta que te guíe. Pues esa información de los arquetipos puede ser bastante útil para que tú tengas como una base. Una cosa que también me parece importante mencionar es que los arquetipos se pueden manifestar tanto en la luz como en la sombra. En la luz, la expresión del arquetipo es una expresión evolutiva, consciente, creativa, que aporta ideas, aporta sabiduría y tiene coherencia. Sin embargo, un arquetipo manifestado en la sombra
es la expresión del inconsciente y es una expresión distorsionada de la luz, ¿no? Es una expresión negada, una expresión reprimida que puede generar bloqueos. Por ejemplo, cuando vemos a una persona, un tirano, que es el arquetipo del rey en la sombra. El rey, cuando se manifiesta en sombra, es una persona, un dictador, un tirano. La sombra de un arquetipo se puede activar cuando ese arquetipo domina tu psique sin ningún tipo de equilibrio, cuando te consume, cuando te posee. Allí podemos hablar de posesión. Si hablamos de esotéricamente, podemos hablar de una posesión por un arquetipo. Podemos estar poseídos por el arquetipo de la madre de luz. Entonces somos una madre amorosa, compasiva, nutritiva, protectora, emocionalmente estable, ¿no? Pero si se nos activa el arquetipo en la sombra, entonces somos una madre codependiente, manipuladora, dramática. También se puede activar un arquetipo cuando reprimes o niegas esas emociones o esas sensaciones. Por ejemplo, cuando nos negamos a madurar. Tenemos ya 27, 28, 30, 35 años y no salimos de casa de papás por comodidad, porque no queremos dejar el nido, porque tenemos miedo. Bueno, eso es un arquetipo del héroe no integrado y se manifiesta de esa forma, se manifiesta como, la palabra que se me vino fue parasitismo, pero sí, es como no eres capaz de tener el valor de salir al mundo y ser el propio héroe de tu vida y de tu historia. Entonces me quedo con papá y mamá calentito en el nido. Eso es un héroe en la sombra, poco manifestado. Y para finalizar, quería darles ejemplos de cotidianos que todos conocemos de cada uno de los arquetipos, y así les ponemos cara y tenemos como una visión más clara de cómo se manifiesta ese arquetipo. Por ejemplo, el héroe en la luz podría ser Nelson Mandela y en la sombra Alejandro Magno. Ven que los dos tienen como esa fuerza de empuje, ¿no? Pero Nelson Mandela fue con liderazgo, sacrificio por la justicia, con resistencia. En cambio, Alejandro Magno fue con una ambición desmedida de conquistar a toda costa todo por el todo, ¿no? Con respecto al arquetipo de la madre, en la luz, un ejemplo muy claro, Michelle Obama, porque tú ves a Michelle Obama y ya sientes que te va a cuidar, que te va a nutrir, que te va como a cargar en brazos como un bebé. Y en la sombra, pues todas esas madres que viven a través de sus hijas, por ejemplo, que cumplen sus sueños a través de que sus hijas los cumplan por ellas. Madres codependientes, dramáticas, manipuladoras emocionalmente. Con respecto al sabio, en la luz, pues evidentemente Carl Jung o Albert Einstein. Y en la sombra me pareció muy interesante el ejemplo Dr. House, porque el Dr. House es un sabio, él sabe, tiene instinto, tiene esa perspicacia, pero es cínico, es emocionalmente distante, frío, frívolo. Entonces es el sabio, pero manifestado en la sombra. Con respecto al arquetipo del rey, un ejemplo, pues Martin Luther King Jr., porque se caracteriza por su liderazgo y al servicio de una causa mayor, de una causa colectiva, ¿no? Y en la sombra, ejemplos muy arquetípicos, muy representativos, pues Hitler o Stalin. Y bueno, así termina este episodio el día de hoy. Espero que les haya gustado la información, espero que les haya sido útil y me hacen saber en los comentarios si tienen alguna idea o alguna pregunta y nos vemos en el próximo episodio. Bye.